Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Tenemos que hablar de justicia. Los servicios públicos, cuando hablamos de tarifas, pues hablamos de tarifas justas. Entonces, si el Estado realmente desarrollara estos mandatos constitucionales, estos principios que señala la Constitución, yo creo que hoy podríamos... Es la rueda de prensa en el primer foro internacional sobre servicios públicos, medio ambiente y el derecho al agua. La lucha contra la desigualdad y contra la pobreza y un mejoramiento de los servicios públicos. Si bien es cierto que cuando la Constitución señaló que los servicios públicos podrían ser prestados por el Estado, por los particulares y por las comunidades organizadas, y hubo un tiempo en que se avanzó el Estado, el sector privado empezó a hacer grandes inversiones, empezó a haber mejoramiento del país que no han tenido ese desarrollo, y el Estado ha sido incapaz, ha sido ineficiente en garantizar esos servicios públicos a todos los colombianos de manera eficiente, como lo señala la Constitución. Y se señala, además de señalar las funciones del Estado Social de Derecho, se consagra a las autoridades transmisión en directo Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia. De esos derechos, la efectividad de esos derechos. Desafortunadamente, cuando desde la superintendencia, desde que estoy ahí recorriendo el país, pues uno ve un atraso real en muchas regiones del país, en gran parte de la población. Cuando analizamos, por ejemplo, el comportamiento del Estado para garantizar esos servicios públicos y la accesibilidad de los colombianos a ellos, miramos también una situación que consideramos desde la superintendencia que no se está teniendo en cuenta unos criterios que señala la Constitución, criterios de regulación, que es una de las cuestiones de servicios públicos que ha sido un poco controvertida en estos periodos, especialmente se observa en la costa caribe sobre las altas tarifas, y en otros servicios públicos. No quiere decir que se queden atrás, pero que desafortunadamente o afortunadamente no se vive la situación que se vive en la costa en el caso de la energía, sin querer decir que en la costa solamente ese sea el problema que tienen los ciudadanos. En la costa vemos problemas de los demás servicios públicos, de agua. En La Guajira vemos problemas de agua, de energía, de derechos esenciales. El foro, el gobierno nacional ha venido como diseñando una política en este momento en el plan de desarrollo que tiende a que se convierta en una política de Estado. Yo creo que no hay aquí una política de Estado frente a los servicios públicos. Y no hay política de Estado frente a los servicios públicos porque a veces el Estado también tiene una distribución de recursos inequitativa. Y casi que el último rubro es el de la inversión social. Nosotros analizamos, si vemos el presupuesto de 500 billones de pesos, que precisamente están en este momento en controversia, vemos que interviene el Superintendente Nacional de Servicios Públicos en la República de Colombia. Casi 300 millones son para el funcionamiento del Estado y la burocracia estatal, para inversión social. Y yo creo que así, si seguimos así, pasarán años sin que se logren esos mandatos constitucionales de igualdad
justicia e inequidad. En el plan de desarrollo frente a los servicios públicos hay tres puntos esenciales que fijan una política y que tenemos que ocuparnos de ella en este foro y que es coherente con las discusiones que se vienen haciendo sobre el cambio ambiental y la crisis climática. El programa del presidente se fundamenta como en dos pilares. Uno es cambiar un poco o avanzar en el cambio de las relaciones de la sociedad, de las relaciones de desigualdad, de inequidad, de injusticia que vive la sociedad colombiana. Y el otro punto el otro pilar es el cambio de las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Y eso tiene que ver con la crisis ambiental y el cambio climático. Y ha propuesto una transición en energía, una transición de energías fósiles a energías limpias, energías renovables, que él ha denominado la transición energética, sobre lo cual se viene trabajando, sobre lo cual se viene implementando tareas y actividades. En materia del agua, ha venido planteando el gobierno ordenar el territorio alrededor del agua y no ordenar el territorio alrededor de las urbanizaciones y de los grandes crecimientos sin haber previsto cómo va a atender el agua a futuro de todos los ciudadanos. Hoy fíjense que Bogotá, que es la capital de la República, ya tenemos problemas de agua, porque no se ha ordenado el territorio alrededor del agua pensando que avanzamos, las ciudades crecen y no se prevé cómo surtir, cómo suministrar el agua potable a todos los ciudadanos. La política de ordenar el territorio alrededor del agua tiene que ver con una política de futuro, pensando en que, como dicen algunos expertos, en poco tiempo va a escasear el agua. Eso también tiene que ver con el saneamiento ambiental. El 60% de los municipios no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, y el no tener aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales, pues está ocasionando que el deterioro de las fuentes hídricas, de los vertimientos de agua. Los vertimientos de aguas residuales se vierten, las aguas residuales vierten en los ríos, en las quebradas, lo cual ayuda a la contaminación. Esa es una política que está señalada dentro del ordenamiento del territorio alrededor del agua. Y en aseo está una propuesta que no es una propuesta inventada por el gobierno de Petro, la planteó cuando fue alcalde, pero es una propuesta de la comunidad internacional que contribuye también a una política de cuidado al medio ambiente, y es la transición de los rellenos sanitarios que ya están perdiendo en Colombia la capacidad o las licencias que tiene, y se está convirtiendo no solamente en un problema ambiental, sino en un problema social, como la energía en la costa caribe, la mala prestación del servicio de energía en la costa caribe. Pues la transición de los rellenos sanitarios a basura cero o a la economía circular implica que ya no se pagarán unos contratos de recolección de residuos y depositarlos en un sitio de disposición final, sino que tiene que pasar por un aprovechamiento, por una clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos. El presidente ha estado preocupado y ha dado bastante importancia a que en esa política de aprovechamiento o de transición de rellenos sanitarios a basura cero, el reciclaje y los recicladores tienen que dárseles especial atención.
se ha tratado, por medio de alguna normatividad, a que se les dé un mejor nivel de vida, que se les dé condiciones que mejore su bienestar, que mejore sus derechos a la seguridad social. Sin embargo, no se ha visto ningún avance real sobre el número de personas que hoy prestan el servicio de reciclaje, ayudando a disminuir el daño ecológico que producen los residuos. Tenemos que hacer propuestas. Hoy creo que hay paneles con personas que conocen, que tienen experiencias en esa transición, y entonces pues ya los iremos a escuchar a ver en qué nos guían para presentar propuestas que contribuyan al desarrollo de la política planteada por el gobierno nacional. En el sistema tarifario de los servicios públicos, la Constitución habla de 3 elementos o criterios que deben ser tenidos en cuenta cuando se va a definir la estructura tarifaria. Uno son los costos, y de acuerdo con la jurisprudencia ha implementado su doctrina o su jurisprudencia sobre qué es el costo. El costo debe ser racional, debe ser teniendo en cuenta realmente el costo de operación en que tienen los prestadores de servicios, en todos los servicios públicos. En energía, que es donde más se ha controvertido en estos días, pues consideramos que la estructura tarifaria se desfigura, se evidencia un alejamiento entre el criterio ese de costo, porque cuando se produce un kilovatio a 200 o a 250 pesos y se paga a 1.200 o a 900, pues yo no sé qué pasó ahí cuando estudiaron el criterio constitucional del costo. O sea, es irracional, o sea, es inentendible que si se da un criterio de costos para cuando se va a fijar la política regulatoria, se crea ese vacío y se dé esta situación de que, a pesar de que el costo es bajo, el precio de venta es altísimo, se puede multiplicar por 10 veces. Entonces es justo. También habla ahí de la solidaridad. Desafortunadamente no lo vemos muy bien establecido en la política de regulación, porque la solidaridad es los que tienen, pues tienen que aportar más. Si bien es cierto, hay algún criterio medianamente analizado en la configuración de las estructuras tarifarias, aún consideramos que debe replantearse. Y la redistribución del ingreso. Nosotros en estos días, a raíz de la intervención de aire y los problemas de corrupción que se presentaron en URRA, o no es el corrupción sino malas prácticas en la generadora de URRA, en aire encontramos que 30 empresas manifestaron la idea de cancelar los contratos que se habían firmado para suministro de energía a aire. Cuando empezamos a mirar, resulta que encontramos que esas empresas no son ni generadoras, o muchas de esas empresas, ni generadoras, ni distribuidoras, ni comercializadoras, sino que son intermediarios, que obviamente impactan también el precio de la tarifa de energía, y eso pues tendría que revisarse también. Por eso el gobierno ha planteado, obviamente la superintendencia, que no es ejecutora, sino que es vigilante. Consideramos que ese ejercicio de vigilancia debe ser para advertir los vacíos que existen en los servicios públicos y las necesidades y los problemas de servicios públicos, y cuando encontramos que las quejas no son suficientes,
pues tenemos que articular con el Estado, con las instituciones, con las entidades territoriales y nacionales, la solución a problemas estructurales. Yo creo que la mayoría de las quejas que llegan a la Superintendencia de Servicios Públicos obedecen más a política pública, a ausencia de una política pública del servicio público, que de pronto algunas fallas que se hayan tenido, o errores o abusos que también se cometen, pero la mayoría, el peso fundamental es la ausencia de una política pública y de la incapacidad del Estado para resolver los problemas de los servicios públicos, para acatar esos mandatos constitucionales señalados en la parte dogmática de la Constitución Nacional. Entonces, este es como un marco de las ideas que consideramos que seguramente se expondrán acá. Es apenas unas líneas para abrir como el debate, y pues con esto, agradeciéndoles de nuevo por su asistencia, damos por instalado este evento. Muchas gracias. Bueno, y la intervención del Superintendente Nacional de Servicios Públicos en la República de Colombia hoy ante la apertura del primer Foro Internacional de Servicios Públicos, Medio Ambiente y el Agua. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.